Bueno, y continuamos este miércoles, os lo anunciaba yo hace un ratito, ya está con nosotros Rafael Solaguren, le conoceréis porque ha estado con nosotros en otras ocasiones aquí en Canal 54 como portavoz de la plataforma de afectados por la Nacional 1. Muy buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Nada. Y en una semana en la que hemos tenido que comenzar con un trágico balance precisamente de las víctimas en carreteras en la provincia de Burgos, una concentración el pasado domingo como muestra de rechazo a lo que está sucediendo y como reivindicación a la falta de una alternativa a esta situación. En cualquier caso, y ayer lo comentábamos también con el alcalde de Briviesca, trágico balance en el inicio del verano, ¿no? Pues sí, la verdad es que trágico balance, pero bueno, nosotros lo solemos repetir, es mera cuestión de suerte. Hasta ahora, a lo largo del año no había habido víctimas mortales, porque accidentes hay muchos días, pero de repente se han concentrado todos en una semana y parece que salta la alarma, pero para los que estamos en esa carretera todos los días sabemos que en cualquier momento, cualquier día puede producirse porque se dan todas las condiciones para que así sea. Ha coincidido 3 seguidos con víctimas mortales y claro, llama mucho la atención, pero a nosotros lo que más nos llama la atención es que si hay mala suerte, esta estadística podría ser todas las semanas, porque maniobras peligrosas hay, una intensidad de tráfico tremenda, muchísimos camiones, ahora cosechadoras, tractores, y cuando circulas por la carretera la sensación que te da es que en cualquier momento pues, puede haber un accidente. ¿Se tiene que vincular o se puede vincular lo que ha sucedido en la última semana, 7 víctimas mortales en la provincia en 7 días, 3 accidentes consecutivos en la nacional, con el hecho de que confluyan salidas y retornos, con el hecho de que haya máquinas agrícolas, una densidad de camiones superior a lo habitual, o al final es una cuestión de una carretera conflictiva, un ataúd de asfalto, como hemos dicho en otras ocasiones, lo que principalmente está presente detrás de estos siniestros? Hombre, yo creo que en realidad todo influye y precisamente por eso nosotros pedimos que se actúe en una de las cuestiones fundamentales de lo que influye, que es la carretera. Qué duda cabe que nosotros a lo largo del tiempo, la gente que circulamos a diario por esta carretera y a base de salir en los medios, de insistir, de ver los accidentes, de ver las noticias en Burgos, yo creo que circulamos con bastante más precaución que alguien que está de vacaciones, está de paso y que no le da esa importancia al hecho de un adelantamiento apurado o de cometer una imprudencia. Nosotros sabemos que aquí las imprudencias se pagan muy caras, seguramente no tienes otra oportunidad y te vas a chocar contra un camión y entonces pues si hablas con gente que circula a diario te dirá que no adelanta, que mantiene más la distancia, que en tal sitio ya directamente se mete en el arcén. Esto ahora hay mucho tráfico, muchos más turismos que no conocen esta situación y que quizás arriesgan más de lo que si la conocieran se debiera. A veces nos achacan en decir, no, es que el conductor se tiene que adaptar a las condiciones de la vía. Pues hombre, si las conoces las condiciones de la vía, como conocemos nosotros, te puedes adaptar mejor que si no las conoces. Y en cualquier caso eso no quita que las condiciones de la vía deben ser adaptadas a las circunstancias, es decir, al tráfico y a la intensidad y a los camiones que hay. Dada la situación que se vivía a finales de la última semana, la plataforma decide concentrarse, lo hace el pasado domingo, cortando de nuevo la nacional, reivindicando una solución. Cuéntanos cómo se vivió un poquito esa jornada, ese momento, porque hemos visto imágenes, bastante gente en comparación con otras concentraciones. Yo no sé si es ya muestra del hartazgo, de la situación, del hecho de que hayan confluido 3 accidentes consecutivos. Bueno, yo creo que hemos ido bastante más gente que en otras ocasiones, también porque en verano hay más gente en los pueblos y porque el tema ha ido increciendo a lo largo de la semana, ¿no? Nosotros la convocatoria la hacemos por el accidente que ocurre el martes de madrugada, con dos víctimas mortales allí en Briviesca. Además, cuando sabemos el sitio en el que se ha producido el accidente, que es este encajonamiento absurdo que se ha hecho tras unas mejoras supuestamente para aumentar la seguridad, pues te cabrea muchísimo, ¿no? Porque yo creo, y te quedas un poco tocado porque yo creo que todos sabíamos que ahí iba a ocurrir algo y quizá dices, joder, igual teníamos que haber sido más insistentes en el momento en que lo hicieron o quizás se podía haber hecho algo más, porque es que yo creo que todos sabíamos que allí iba a suceder algo grave y entonces te indignas, pero claro, cuando ya al día siguiente miras el teléfono y te están mandando mensajes que ha habido otro, que no sé qué, dices, joder, pero de verdad.
Bueno, ya no te puedes ni hacer idea cuando el sábado por la mañana nos andamos, que si son 2 o 3 las víctimas mortales en otro accidente, pues el cabreo es máximo, y creo que eso pues también ha contribuido, y de hecho la gente estaba, te venían diciendo di no sé qué y tal, tenía que haber aquí más vecinos, es increíble que no venga más gente de Briviesca o de otros pueblos, estaban un poco cabreados, pero bueno, nosotros estamos bastante acostumbrados, en alguna manifestación hemos sido apenas 50 y bueno, te quedas un poco, pero bueno, está bien, que la gente se movilice y que vaya. ¿Cómo se vivía esa jornada, Rafael? Porque las estimaciones más bajas apuntan a que eran 500 personas, que erais 500, otros dicen que entre 800, incluso algunos que 1 millar de personas. ¿Cómo se vivía? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cómo transcurrió esa jornada en recuerdo también de esas víctimas, ¿no? Yo la verdad que creo que más de 500 éramos segurísimo. No sé si llegaríamos al millar, pero había mucha gente, mucha gente. Yo fui al encuentro de una iniciativa que hubo particular por parte de la gente de quedar en la plaza de Briviesca, allí andando hasta el lugar donde habíamos acordado, en el aparcamiento del club, y me junté con ellos. A mí ya me pareció que igual las 500 personas ya venían andando desde el centro de Briviesca, o sea que, y luego el aparcamiento estaba lleno. A mí me pareció que había mucha gente, lo que pasa es que luego a mí me marean los medios y tal, y no me fijo mucho en eso, me fío más de lo que me dicen. Había compañeros de prensa que me decían que ellos habían calculado 800 personas y tal, pero bueno, dentro de eso yo lo que sí que vi es la gente bastante enfadada y bastante cabreada con la situación, y sobre todo con tratar de hacernos ver qué más se podía hacer, que si podíamos ir un poco más allá. Pero es que nosotros también somos gente, somos vecinos de los pueblos que tenemos nuestra vida, y dentro de nuestras posibilidades hacemos lo que podemos, pero bueno, intentaremos ir un poco más allá, porque sí que es verdad que lo piensas y dices, joder, ya son, yo no sé si 5 años nosotros, y como que te comentaba antes, gente que estaba allí, que se acordaba de las manifestaciones en Briviesca hace pues 15 años, 16 años, ¿no? 15, 16 años y tal, y dices, que hemos mejorado, realmente hemos mejorado, porque nos han quitado algún cruce, han hecho alguna mejora que encima nos está dando problemas. No hemos mejorado nada, hay que endurecer las protestas, porque yo creo que no están haciendo ningún caso. Es bastante indignante que después de 5 muertos en 5 días yo no he oído pronunciarse al subdelegado del gobierno, a lo mejor porque le habéis hecho los medios alguna pregunta, o al jefe provincial de tráfico, pero no sé, creo que es lo suficientemente importante, sobre todo por la trayectoria de esta carretera, como para que den la cara. Y da la sensación desde hace varios años ya que se esconden en vez de dar la cara, y que no quieren saber nada, que cuanto menos aparezcan mejor, y esto nos enfada todavía más, y yo creo que tenemos que seguir presionando, porque esto hay que solucionarlo. Mientras está hablando Rafael, estamos viendo imágenes del pasado domingo. ¿Qué papel deben jugar los ayuntamientos de todos estos municipios afectados, Rafael, por la Nacional, teniendo en cuenta que, como decía el alcalde de Briviesca ayer aquí mismo, es una situación a la que hay que poner remedio ya? No se puede seguir esperando a que en 2018 llegue una liberalización de la que se lleva hablando años. Deben jugar un papel más importante, si cabe. Estos ayuntamientos deben pronunciarse de una manera tajante. ¿Qué hay que esperar de ellos? Pues hombre, yo creo que todas las instituciones pueden hacer más quizá de lo que se está haciendo. Incluso nosotros mismos podemos hacer más, como decíamos, a veces hemos sido 50, podemos hacer más de lo que se está haciendo. Pero claro, es que realmente no nos corresponde. A quien le corresponde es al Ministerio de Fomento, porque no es algo que surja de repente y que estemos diciendo, oye, que es que ha surgido este problema, a ver cómo podemos solucionar. No, no, es algo súper conocido. En Burgos, cada vez que hablas de la Nacional 1 va asociado a la palabra problema y soluciones, y así llevamos 20 o 30 años. Entonces, quien tiene que echar el resto son los responsables del Ministerio de Fomento, porque conocen la situación. Ahora, dentro de la provincia, dentro de los ayuntamientos, pues efectivamente yo creo que hay ayuntamientos que igual dentro de sus partidos, dentro de la unión de ayuntamientos, pero es que se ha intentado varias veces y siempre se politiza, y nosotros precisamente surgimos porque en un intento de hacer un foro de ayuntamientos, de hacer algo conjunto, conseguimos enviar, encabezado por el Ayuntamiento de Atapuerca, que entonces estaba Fernando Gómez, conseguimos enviar 22 o 23 mociones de ayuntamientos al Ministerio de Fomento a favor de la liberalización, de las mejoras de algunos cruces a nivel y demás, y enseguida se envenenó, se politizó, y
lo que dicen unos cuando están en la oposición, lo dicen los otros cuando están en el gobierno, cambian. Es algo, ¿verdad?, bastante indignante respecto de nuestros políticos locales, de nuestros alcaldes, de nuestros... porque también la Diputación, la Junta, somos burgaleses, somos castellano-leoneses. Hay carreteras que enlazan con la N1 en unas condiciones muy malas que dependen de estas instituciones, también tendrían algo que decir. Pero bueno, nosotros decidimos apartarnos de eso porque es la única manera, yo creo, porque son incapaces de juntarse y de hacer algo conjunto. Ahora, los ayuntamientos, nosotros sí que les venimos reclamando, digamos, el que por lo menos, y sea en un sentido, sea en otro, insten al Ministerio de Fomento a decir, yo quiero esto, teniendo en cuenta, eso sí, que el 30 de noviembre de 2018, como muy tarde, esa autopista revierte al Estado y es libre para todos. Que eso espero que lo demos por hecho. Lo dan por hecho, por lo menos los partidos, ahora que hemos estado en campaña, dicen que la liberalización tiene que ser sí o sí una realidad, pero también... Es que va a ser sí o sí una realidad porque yo creo que con lo que vemos en los vecinos no vamos a consentir que sea de otra manera. Pero también insisten, sobre todo desde el equipo de gobierno en estos momentos, aunque sea en funciones, en las mejoras que se han hecho en los últimos años. Antes mencionabas alguna de ellas, la última visita de la ministra de Fomento decía que se había invertido, que se iba a seguir invirtiendo durante este verano, que se iban a hacer actuaciones concretas. ¿En qué se están traduciendo estas inversiones y cómo hay que entenderlas al final? Porque también se han producido en el pasado y los accidentes siguen siendo los mismos o incluso mayores. Mira, las mejoras que están realizando ahora, por ejemplo, la de Monasterio de Rodilla, Cubo de Bureba, donde está este tramo donde han sucedido estos accidentes, se aprobó en el 2003. En el 2003 las condiciones eran totalmente diferentes ahora. Con 13 años de retraso. En el 2003, o sea, ya de por sí, realizar esas mejoras seguramente sin haber abierto... sin haber revisado completamente el proyecto, sin haber abierto otro periodo de información pública, seguramente sea ilegal lo que han hecho, más que probable que sea ilegal. Lo que pasa es que no vamos a ser nosotros quienes renunciemos a estas mejoras que llevan pendientes desde el 2003. Ahora, son mejoras absurdas, nosotros se lo trasladamos, dijimos, es mejor que hagas unas pequeñas mejoras en las deficiencias reales que existen, cruces a nivel que necesitan un carril de incorporación, unas raquetas, que vale, es suficiente con una pequeña mejora si el tráfico lo desvías al otro lado y emplea esos millones de euros en desviarlo, porque te cuentan que no hay dinero para desviaciones, para peajes o para liberalizaciones, pero el tramo, por ejemplo, Monasterio Cubo, se licitó en unos 60 millones de euros o 56, algo así, se adjudicó en 40 y tantos, se ha acabado ejecutando por casi 60 y se van a tener que gastar 12 más en mejorar chapuzas que han sido pagadas y certificadas, o sea, que han sido dadas por buenas. Entonces, están mejor calladitos, diría yo. ¿Sería necesario, Rafael, una mayor señalización también de estos puntos conflictivos? Porque en otras carreteras en las que hay puntos negros se insiste en señalizar. Yo no sé si esto en la Nacional 1 existe, si están señalizados, o si sería una medida preventiva o puntual hasta conseguir una solución definitiva. No, en la Nacional 1 ha habido varios tramos que han sido señalados como tramos de concentración de accidentes. Te ponían estos carteles que durante una temporada estuvieron de moda y se han quedado puestos, pero cada año, cada ciertos años hacen un estudio de tramos de concentración y estos cambian porque los métodos que utilizan para calcular los tramos pues varían, los accidentes también, si no ha sido exactamente en este punto, ha sido en el otro, ya resulta que ya no es un tramo peligroso y el otro sí. Estas cosas que bueno, no tienen en cuenta la realidad de lo general y bueno, yo entiendo que las estadísticas se tienen que hacer con un cierto método, pero luego tú tienes que mirar por la realidad de las cosas. Y desde luego que la señalización es mejorable, les hemos dicho de varios lugares donde nos parece que es incorrecta, incluso en su día solicitamos por escrito si en algún caso era conforme a la normativa, jamás nos han respondido. Hicimos un informe que llevamos a la subdelegación de gobierno con puntos que creíamos que estaban mal. En cierto, algunos ha suprimido con estas mejoras, pero hay otros que continúan. Por ejemplo, el accidente en Pládanos de Bureba del sábado está en un sitio de los que nosotros les dijimos que está permitido adelantar y no hay visibilidad. Y ha ocurrido un accidente con 2 víctimas mortales y no hay alguno más en estos días, porque están muy graves en el hospital. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen? Porque
¿Es correcta esa señalización o no? Es que ni siquiera esas pequeñas cosas. Hay cosas que se han cambiado y también te hace pensar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la travesía de Pancorbo hayamos estado durante 30 años, toda la vida, con una señalización en algún sitio a 80 km por hora, línea discontinua, permitido adelantar, y de la noche a la mañana pasa a ser una doble línea continua en la que tienes que circular a 50 por hora? Ayer estaba mal y hoy está bien, ha estado bien y algo ha cambiado. Es que es algo inaudito. Hay varios casos, y señalo el de Prádanos porque es muy grave, porque han fallecido 2 personas y puede que tenga implicación en la causa del accidente, en los que yo creo que ni lo miran, no les importa. Rafael, la plataforma se echaba a la calle el domingo. ¿Hay previsto alguna movilización más durante el verano? ¿Vais a estar pendientes de lo que pueda suceder? Esperemos que no tengamos que lamentar más accidentes. ¿Qué planeáis desde la plataforma? Sí, bueno, la manifestación del domingo fue convocada para el accidente del martes. Para el accidente del miércoles hemos solicitado otra concentración el próximo domingo a la 1 en Pancorbo, en el kilómetro 304, donde fue el accidente del camión con el tractor. Y claro, con lo de Prádanos, pues ya hay la indignación de la gente, pues un poco el domingo y casi por aclamación popular se decidió que teníamos que hacerlo un día de diario cuando se vea la intensidad real de tráfico que nosotros soportamos. Sabemos que es muy difícil, que van a poner muchas pegas, que nos van a decir que no, pero bueno, nosotros seguro lo vamos a solicitar. Vamos a pedir a la subdelegación reunirnos primero con ellos para tratar de consensuarlo, de hacer las cosas como las estamos haciendo, por las buenas y razonando y con todo el sentido común, y creo que tendrán que entender que después de tantos años, tantas movilizaciones un domingo a la 1 para no perjudicar tanto y no conseguir nada, pues tenemos que ir un poco más allá, y las movilizaciones, al menos una, tenemos que conseguir que este verano sea entre semana, en un día en el que se vea el verdadero tráfico que nosotros soportamos todos los días, cause los perjuicios que cause. Vamos a estar pendientes de lo que suceda. En cualquier caso, espero que si nos vemos próximamente, Rafael, sea para hablar de una solución y no que tengamos que hablar de víctimas, que tengamos que hablar de buenas noticias, y en cualquier caso seguiremos de cerca esas concentraciones. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, y mucho me temo que si sigue así seguirá habiendo accidentes. Vamos a ver qué sucede durante el verano. Rafael, gracias, y nosotros continuamos.